Muy buenos días, mis queridos oyentes y miembros de las redes sociales. Mi nombre es Charlie Sandoval. Usted puede suscribirse en mi plataforma de YouTube, Charlie Sandoval. Puede ver mis actualizaciones de todo mi análisis que yo hago hablando del acontecer político y real, internacional y República Dominicana y para el mundo. Balaguer, hoy le traemos un hermoso recordatorio del doctor Joaquín Balaguer. Fue un hombre que nace el 1 de septiembre del 1906, por allá por Navarrete, en los cercanos de Santiago de los Caballeros. Balaguer es hijo de padres puertorriqueños y Balaguer fue formado, educado para ser político. Desde su juventud se dedicó a estudiar, fue uno de los catedráticos más grandes que ha tenido la República Dominicana. Balaguer fue el primer ministro de Educación, que en esa época era el secretario de Educación. Balaguer en el 1966 llega por primera vez elegido por la voluntad del pueblo a gobernar el país. Ya después de toda esa lucha y conterna que vivía el país del trujillismo, el trujillismo quedó atrás y entra lo que le llaman el tiempo real de Balaguer, para Balaguer crear un estado libre e independiente, como lo soñó. Balaguer trajo sus ideales de Duarte Sánchez y Mella, fue un gran pensador, escritor, poeta, político y uno de los grandes escritores en la República Dominicana. Así que Balaguer fue un hombre completamente preparado. Eso se lo mando de recuerdo para que Danilo y esos otros políticos, esos otros líderes que hay, Luis Abinader, tomen carta de lo que fue el doctor Joaquín Balaguer. Que si toman ese libro, van a hacer muchas cosas buenas. Refiérase a los buenos de Balaguer. Yo no vine aquí a hablar de la sombra de lo que fue Balaguer. Yo vine a hablar de lo positivo, de lo bueno que fue Balaguer. Cuando Balaguer llega en el 1966, gana las elecciones arrolladoramente, se convierte en presidente por 4 años, elegido por el pueblo, y ese periodo 1966-1970 Balaguer logró lo que le llaman procrear un estado, procrear lo que se llaman las reformas agrarias. Balaguer fue uno de los líderes que se encargó siempre de mantener un país con una deuda baja. No le gustaba hacer muchos préstamos. Balaguer fue uno de los primeros que construyó elevados en nuestro país. Balaguer fue uno de los primeros que construyó rotondas. Esa rotonda grande que usted ve ahí entre la 27 y Kennedy, eso fue Balaguer que la construyó. Balaguer se encargó de hacer caminos vecinales, se encargó de darle las parcelas a todos los campesinos de las juntas agrarias de todas las comunidades, y creo y lo tengo bien consciente que hasta ahora no hay un líder en República Dominicana que haya dado más casa y parcela que el doctor Joaquín Balaguer. Ese que ustedes ven ahí, ese que hay un grupo que se encargó siempre de la pasada contienda política en esos años, los años 60 y 70, había un grupo que se encargaba siempre de traer las cosas oscuras. Y ese grupo nunca logró desestabilizar a Balaguer, porque Balaguer fue un hombre que tuvo mando, fue un hombre que no se le doblegaba a nadie. Aprendió al poder, aprendió a saber lo que es el poder, aprendió a saber lo que es manejar los recursos del Estado. Balaguer vivía austeramente en su casa, ahí en la Máximo Gómez, donde Balaguer era un hombre completamente sencillo. Y eso va dedicado para esta primera dama que hay hoy en día, que como Margarita Cedeño y Cándida Montilla, que siendo primera dama las dos, se llegaron a poner sombrero
hasta de 17 millones de pesos, según lo que he escuchado, que han pagado hasta 17 millones de pesos por un sombrero y por una chaqueta para ponerse. Así que Balaguer era un hombre austero que vivía de su salario. La prueba es que todo, antes de Balaguer morir, todo lo donó. Lo poquito que él tenía se lo donó todo al pueblo. Todo, hasta su casa de él la donó para una biblioteca. Allá en un museo hay en Navarrete, en su casa de él propia. Y la casa de la Máximo Gómez la donó también. O sea que Balaguer no dejó problemas. El problema lo crearon los que llegaron después. Sí, Balaguer gobierna, es el único presidente que ha sido elegido 3 periodos consecutivos, 1966, 1978. Vuelve Balaguer en el 86, después vuelve Balaguer y gobierna 10 años más. 1900, gobernó 1986, 1990, 1994. O sea, Balaguer gobernó ese periodo y encima de eso después gobierna 1994 y gobernó los 2 años del famoso acuerdo de Peña Gómez y la unión aquella que hubo, que Balaguer iba a gobernar 2 años y Peña Gómez 2 años. De aquel problema que hubo, esa crisis política que hubo en el 1994 en República Dominicana. Ese es Balaguer. Hoy le traemos un análisis bien agregado a lo que consumados, a lo que está hecho ahí. Balaguer es el primer político que asiste a una cumbre a Europa y Balaguer era muy querido en los países europeos, Estados Unidos. En su época de él, siendo un hombre, terminó su gobierno, quedó, todo el mundo sabe que Balaguer duró una época gobernando ciego, que no veía, y así tenía su cerebro bien firme, pero así gobernaba austeramente el país, sin adueñarse de lo que no era de él. No como lo que hizo este perverso de Danilo Medina, que se adueñó de todo. Ese es uno de ellos que hay que juzgarlo para que se dé cuenta, para que vaya aprendiendo a lo que es la democracia de un país, tratándose de burlar del pueblo. Balaguer no se burlaba del pueblo. Balaguer fue un hombre que gobernó firme, correcto, y así gobernó el país. Así que, mis hermanos amados, si usted quiere saber lo que es la historia de Balaguer, usted entra al libro de Google y nada más tiene que poner el doctor Joaquín Balaguer y su grande obra. Ahí usted va a encontrar todo lo que fue Balaguer en su tiempo de lo que fue él en vida. Balaguer fue una persona muy disciplinada en el asunto político, respetuoso de las leyes. Balaguer mantuvo el orden en República Dominicana. Cuando en el 1986 el PRD recibe la derrota del siglo pasado, fue cuando Balaguer hizo aquella famosa campaña que fue Balaguer ofreció y dio, que había un viejito que le decían Chencho, y esa fue una campaña extraordinaria donde Balaguer logró acoger toda la provincia. Hubo una provincia que Balaguer nunca la había podido ganar, que era la provincia Duarte de San Francisco de Macorís, y Balaguer la ganó legal en el 1986. Así que ya ustedes lo saben, ese fue Balaguer, obra y recuerdo de nuestro gran hombre de la juventud y gran hombre de la sociedad, como lo fue Joaquín Balaguer. Mis jóvenes, a ustedes no se les habla de lo que fue Balaguer, porque hay un grupo que tiene miedo de hablar de lo que fue en Balaguer.